La entrevista del Telematutino 11, gente importante, tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante? El tema de la educación, que será el núcleo de nuestra entrevista con la doctora Josefina Pimentel, ex ministra de Educación y es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Placer y un honor, doctora. Gracias. En el programa Para mí realmente el honor es mío. Bienvenida. Gracias. Qué gusto. Tanto tiempo que no asistía a un programa de ustedes y para mí siempre es placentero el diálogo que sostenemos desde este espacio televisivo. Así es que muchas gracias por la invitación. Doctora, y tenemos que caer en el tema de la calidad de la educación, porque había muchas esperanzas con ese 4% del PIB desde el 2013. Sí. Yo calculé ahí mal calculado y me dio 1.5 billones. 1.524.000 millones es la inversión que se ha hecho desde la aplicación del 4% del Producto Bruto Interno, tal como lo establece la ley 6697, o un 16% del presupuesto nacional, pero aquel indicador que sea más alto. En este caso, desde el 2013, nosotros hemos ido incrementando proporcionalmente a lo que es el Producto Bruto Interno, producción de bienes y servicios en nuestra economía, pues ese 4% por consiguiente también se incrementa. Pero doctora, extrayéndola, siendo benévolo, uno extrae el año de la pandemia. Así es. Y el año siguiente, donde dice, bueno, con estos 2 años hay que reconocer que se hizo, pero fuera de esos 2 años son demasiados años. Bien. Y sin embargo no ha habido una absoluta mejoría, al contrario. Sí, nosotros lo que hemos visto en los últimos 10 años es que ha habido un estancamiento en los indicadores. No una disminución. No, estancamiento. Tanto en las pruebas nacionales, a través de lo que se llaman pruebas nacionales del sistema, que nos permite al final de cada nivel, en el nivel básico y luego en el nivel medio, constatar los niveles de aprendizaje, como en las pruebas diagnósticas, también de 3º, 4º y 6º grado. Ahí hemos encontrado muchas deficiencias. En el caso del nivel medio, vemos cómo los promedios generales se mantienen estáticos en un 16, 17, 18 puntos de 30. Es decir, apenas el estudiante, exacto, aborda la comprensión o se manifiesta la comprensión apenas en un 50 o 60% de lo que el contenido curricular pues plantea y propone. En el caso de las pruebas internacionales, por igual, a nivel regional, nosotros hemos estado generalmente permaneciendo en los últimos niveles de los países de la región que se someten a estas pruebas, que las coordina la UNESCO, y hemos participado en 3 cohortes, una primera evaluación que se denominó PERCE, una segunda evaluación CERCE y TERCE. El país ahí ha quedado en el último o penúltimo lugar en estas evaluaciones, y en PISA, donde participan más de 70 países a nivel internacional, pues por igual. Entonces, fíjense, estas deficiencias se vienen observando desde hace un tiempo atrás. Ese estancamiento, esa no capacidad del sistema de incidir en aquellos aspectos que tienen que ver realmente con los aprendizajes y que nos mantiene en un letargo, por decirlo de alguna manera, y de estancamiento en nuestros sistemas educativos. Con la pandemia, nosotros estuvimos cerrados 171 días. A nivel mundial, la pandemia afectó grandemente todos los sistemas educativos. 1.600 millones de niños y jóvenes quedaron sin acceso a las escuelas, y donde hubo programas a distancia, pues los de cada 4 niños de las familias vulnerables, apenas 1 pudo acceder a la educación a distancia por múltiples motivos, ya que se requerían una serie de condiciones que no lo permitían. En nuestro caso, por igual, el modelo que se asumió de educación a distancia, pues tampoco fue efectivo, y los resultados esperados pues no llenaron las expectativas. Por tanto, estamos hablando de pérdidas importantes de capacidades cognitivas en nuestros niños y jóvenes dentro de este periodo de crisis sanitaria, que el Banco Mundial pues los estima
en 1.5 años de escolaridad de pérdida. Perdido. Y si sumamos a eso ya las deficiencias que venían anteriormente observándose, entonces pudiéramos decir que estamos en una especie de crisis o de estado de emergencia dentro de nuestro sistema educativo. Quiero también hacer un señalamiento respecto a que el Banco Mundial ha construido un indicador que le han denominado pobreza de aprendizaje. Y ellos señalan que ya desde el año 2017-18 se venía acentuando ese indicador de pobreza de aprendizajes, y que en el año 2019 se situaba en un 57% en los países de ingreso bajo o medio, y que después de la pandemia se acrecentó en un 70%. Ellos le llaman a pobrezas de aprendizaje a aquella proporción de niños que no son capaces de leer ni comprender un texto simple a los 10 años. En tal sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nuestros niños no están alcanzando los niveles esperados en materia de lectoescritura, que es, diríamos, la habilidad fundamental para comprender el universo en el cual ellos se desenvuelven, para poder interiorizar los contenidos y los distintos aprendizajes que se gestionan dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Y esto entonces limita los aprendizajes posteriores. De manera que un niño que en 5º grado no sea capaz de comprender lo que lee, ni que tenga las destrezas necesarias para leer de una manera fluida, pues tampoco podrá más adelante interiorizar, comprender y desarrollar, diríamos, la capacidad para comprender asignaturas más complejas, y que las disciplinas luego en el nivel medio se van ampliando, van, diríamos, incorporando nuevos contenidos, nuevos conceptos, y el niño entonces termina, el joven, con una formación que no se corresponde a la que se espera para ese nivel. Y eso a su vez afecta a los niveles subsiguientes, porque ¿qué encontramos? Que muchos estudiantes en el nivel superior tienen problemas de comprensión lectora, tienen limitaciones en sus capacidades analíticas, en sus capacidades de comunicación argumentativas, en sus habilidades de pensamiento crítico, de desarrollar un pensamiento complejo, que son habilidades propias de la educación superior. Y esto se reflejó en el estudio que acaba de publicar la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Es un estudio recién salido ahora, en septiembre del 2022, donde las empresas y organizaciones encuestadas en un 53% pues señalan limitaciones en la fuerza laboral que ellos reciben, porque no han desarrollado las destrezas y competencias requeridas para estos entornos laborales en los cuales ellos se insertan. Pero más aún, ellos dicen, y esto es muy interesante, que hay una sobrecalificación dentro de la oferta laboral dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, como hay limitaciones en el nivel básico y medio, las empresas reclaman o requieren entonces mayores niveles de competencias y mayores niveles de especialización para llenar cupos laborales intermedios. Es decir, necesitan entonces personal con una mayor cualificación, con un mayor nivel de formación, de especialización, para puestos de trabajo que no requieren o que no demandan. Te ganan menos. Exacto, ese tipo de calificación, entonces salarialmente pues se afectan, ganan menos. Por tanto, para tareas de carácter técnico u operativa tienen una oferta laboral sobrecalificada. Y sin embargo, para los trabajos tal vez de menor especialización, la oferta está subcalificada. Es decir, para trabajo de operario, entonces la oferta que llega, diríamos, con un nivel medio y algún nivel técnico adicional, no tiene tampoco las competencias. De manera que hay un desequilibrio, un desajuste, es lo que plantea ese estudio muy reciente, entre las necesidades
que requiere el mercado y el tipo de formación o cualificación de la cual contiene la fuerza laboral en estos momentos. Y para compensar eso, entonces ellos señalan que tienen que capacitarlos, entrenarlos internamente y al mismo tiempo pues dotarle de esas competencias con las que ellos no vienen ya, diríamos, formados previamente dentro de nuestros sistemas educativos, tanto a nivel superior como técnico. Esto, por tanto, aumenta los costos y afecta la productividad. De manera que el mercado laboral nuestro está requiriendo imperiosamente que se eleve la formación desde los niveles básicos, niveles medios, para que esto a su vez se desplace de manera creativa y positiva hacia la fuerza laboral. Así es que la calidad de la educación está impactando la competitividad y la productividad del país. Pero no solo eso, estuve viendo hoy que los exministros de Economía que se reunieron, parece en un espacio de diálogo, de reflexión, pues también hacen ese señalamiento para que el país pueda encaminarse hacia mayores niveles de productividad y hacia también tareas que son emergentes dentro del mercado laboral, como es la ciberseguridad, el marketing digital, la ciencia de datos. El país necesita prepararse, preparar a sus trabajadores, a sus técnicos, dentro de esta nueva línea, pudiéramos decir, científico-técnica que demanda el mundo global, el mercado global en el cual también nosotros estamos insertos. Pero si nuestros niños llegan a cuarto o quinto grado sin saber leer ni escribir, eso indudablemente no permitiría alcanzar esos niveles de desarrollo a que aspiramos y que requiere el país. Así es que entiendo que es un momento de producir una inflexión en la educación dominicana. Es un momento de producir un proceso serio de análisis y de reorientación de lo que estamos haciendo, porque lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente y habíamos apostado como sociedad que incrementando el gasto en educación o la inversión, por decirlo de una manera más positiva, eso por sí solo nos ayudaría a transformar, ¿verdad?, esos niveles bajos que tenemos en educación. Y no ha sido así, porque no necesariamente invertir más significa una mayor calidad. El tema educativo es complejo y es multifactorial y son muchos los elementos que inciden para que los resultados educativos puedan ser mejores. Hablamos de las políticas. Si diseñamos las políticas correctamente y las aplicamos correctamente y tenemos una buena planificación que no se basa en la improvisación constante, como hemos visto en este último tiempo, y en una, yo diría, falta de direccionalidad del accionar del sistema, entonces de nada vale que invirtamos mayor cantidad de recursos. Pero a eso se suma también, si el énfasis lo hacemos en los insumos, como siempre digo, es decir, en la construcción de aulas, en la dotación de mobiliario, en expandir el programa de alimentación escolar, eso tampoco por sí solo produce ni garantiza mejores aprendizajes, porque el núcleo central del proceso se centra en la escuela y se produce en el aula fundamentalmente. Desde ahí es que se gestionan los aprendizajes, desde ahí es que el currículo puede también gestionarse desde ese espacio de socialización y de construcción del conocimiento, es que realmente nosotros podemos evaluar las competencias que van desarrollando nuestros niños y jóvenes. Pero si nos enfocamos solamente en aspectos suplementarios o complementarios al proceso, entonces estaríamos dejando estancado eso que estamos haciendo. Por otro lado, la gestión también debe ser eficiente. Doctora, vamos a hacer una breve pausa porque usted está entrando en un punto interesante, ¿sí? ¿Cómo es la inflexión y qué tenemos que hacer para revertir el proceso? Nos vamos a comerciales, volvemos inmediatamente con la doctora
Josefina Pimentel. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con una distinguida invitada, la doctora Josefina Pimentel, experta en educación, fue ministra de Educación y actualmente forma parte de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Doctora, en el segmento anterior hablamos de lo que es la educación, lo que tenemos al día de hoy. El tema es cómo llegamos ahí. Decía Albert Einstein que locura es repetir lo mismo y uno esperar resultados distintos. Nosotros hemos tenido diversos planes decenales de educación, con muy buenas intenciones y mucho compromiso. Y el factor económico conspiraba con la ejecución de esos planes. Luego tenemos un presupuesto impresionante. Usted hablaba en la pausa que el presupuesto en los últimos 10 años se ha incrementado en un 300%. No así la calidad, no así los resultados. En el pasado gobierno de Danilo Medina, cuando se obtuvo eso, lo que se consideró una conquista de ese incremento del 4% del PIB para la educación, se privilegió la construcción de aulas, así es. La jornada extendida y demás. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Hemos visto cómo se han incrementado los sueldos de los profesores, cómo se ha magnificado la nómina. La nómina, sí. Es la política que no deja que la educación realmente haga su papel dentro del ministerio. ¿A qué usted le atribuye esta lista de fracasos tras fracasos? Bueno, fíjate, el tema educativo es complejo. Hay un tema de gobernanza, hay un tema de gestión importantísimo, porque para tú administrar la nómina más grande del Estado, para tú administrar el plantel de infraestructura mayor que tiene el país, que son 10,000 planteles, para poder atender 3 niveles distintos de enseñanza, el nivel inicial, con sus particularidades, con su dotación de materiales educativos distintos, diferenciados, con un personal también que es especializado en educación inicial, para tú atender 1.2 millones de niños en el nivel básico, donde también hay un ciclo inicial sumamente importante que está fundamentalmente dirigido a la lectoescritura y a sentar las bases también del pensamiento matemático, para tú luego transitar hacia el nivel medio, donde tienes diferentes modalidades, una modalidad en artes, una modalidad en politécnicos, donde se desarrollan diferentes carreras técnicas, y también una modalidad centrada en las ciencias y las letras. Pues tú tienes que tener unas políticas muy bien definidas, tienes que tener un proceso de planificación también muy bien concebido, acompañado de un plan operativo que te permita en un ciclo relativamente corto de 12 meses ejecutar una masa de recursos tan cuantiosa como la que recibe en estos momentos el sistema educativo dominicano. Eso requiere, por consiguiente, competencias gerenciales, técnicas y administrativas al más alto nivel. ¿En qué sentido? Bueno, porque cuando usted inicie el año escolar, inmediatamente usted tiene que estar planificando el próximo año escolar, porque los procesos de adquisición de bienes y servicios toman tiempo, de 6 meses promedio en adelante, y cuando esos insumos llegan, luego tener que distribuirlos. Por tanto, se requiere un equipo técnico de alto nivel, una visión clara de hacia dónde tengo que enfocar y direccionar los procesos educativos que fundamentalmente deben dirigirse hacia el aula y lo que sucede allí, y a dotar de los materiales y requerimientos didácticos que necesita el maestro. Formar al maestro con los niveles de competencia, que es un punto esencial, que realmente le permitan gestionar con eficiencia y enfocándose en los resultados esperados. Entonces, todo eso combinado te permitiría tener un mejor desempeño. Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, que los énfasis se han ido a aspectos suplementarios, no a los fundamentales. Pero no solo eso, sino que hemos tenido también fallas importantes en la gestión
de los procesos administrativos, de los procesos pedagógicos y financieros. Y si nosotros no acompañamos esa dimensión pedagógica con esta otra parte que complementa y que es, diríamos, concurrente con lo pedagógico, entonces el sistema falla, colapsa, que es lo que está pasando en estos momentos. Han habido 5 procesos de adquisición de bienes, de insumos, de materiales que han fracasado. Lamentablemente no pudimos sacar adelante los libros digitales, no pudimos sacar adelante el proceso de adquisición de equipos y dispositivos tecnológicos, porque de 54 lotes de 54 lotes y 45 fueron anulados por compra y contrataciones. Pero tampoco pudimos hacer lo propio con el programa de alimentación escolar, donde 1.200 oferentes fueron descalificados, e igualmente con la adquisición del mobiliario, las butacas, que son necesarias para un nuevo año escolar, porque hay un grupo que tú tienes que eliminarlo, reemplazarlo, y porque vienen también nuevos estudiantes. Ese proceso de 186.000 butacas contratadas, pues apenas se entregaron 15.000. Y lo mismo vemos entonces en otros procesos, como los que tuvieron que ver con el concurso para los docentes, donde hubo una cantidad de irregularidades que no permitieron llevar a esto, diríamos, a buen término. Las pruebas se filtraron, la plataforma no funcionó, etcétera. Por tanto, hay que tener una visión clara de hacia dónde direccionar el sistema, que lo fundamental es los procesos pedagógicos, que lo importante es que los niños aprendan, que debemos garantizar que cuente el maestro con todos los materiales didácticos que él necesita para una buena gestión, que las escuelas estén dotadas de los insumos elementales, que nosotros podamos contar con maestros también que estén motivados y que estén calificados para gestionar un currículum que es cada día más exigente. Ese es otro elemento también conspira. En esa parte, doctora, nosotros tenemos maestros que se graduaron en esa escuela que usted señala, sí, que a los 10 años no aprendieron, pero lograron un título universitario. Bien, entonces, ¿qué se hace con esos maestros? Es este círculo vicioso que vuelve y se presenta. Son maestros que vienen tal vez de escuelas pobremente gestionadas, donde hay pobrezas de aprendizaje, que luego se integran a estudiar educación y que para poder transitar de manera adecuada ha habido que darle programas de nivelación, lo cual no es malo, y terminan también con una formación que no es rigurosa, con una formación que no les capacita realmente para hacer un trabajo como el que se espera, porque es una formación a veces muy teórica, de generalista, distanciada de la práctica del aula, que muchas veces no tiene la calidad también que requiere un buen docente. Entonces, ese estudiante con bajo desempeño, que luego va a la universidad donde tampoco adquiere una formación rigurosa, entra al sistema y no puede trabajar de la manera en que se esperaría de él. De manera que el tema educativo debe ser repensado por toda la sociedad, debe ser colocado como un aspecto prioritario dentro de la agenda del Estado, donde concurran las universidades que forman maestros, donde el Estado también las apoye para que ellas puedan hacer un buen trabajo. Doctora, ¿usted cree en la importación de talento para robustecer el que tenemos localmente? Bueno, para la formación de formadores sí, pudiera darse. Ya lo hemos hecho con anterioridad. Recuerdo que en mi generación habían grandes intelectuales que vinieron del exilio, de España, que nos formaron a nosotros. Yo tuve una maestra de matemática, la doctora Amelia Sabater, de Macarrulla, excelente, y ella formó aquí muchas generaciones de jóvenes. La misma doctora Macarrulla, que fue física, que fue vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es hija de esa señora, y así una gran cantidad de talentos que vinieron al país, sobre todo en ciencias y matemáticas, y que formaron varias generaciones de educadores. Nosotros tenemos muchas fallas en el ámbito de las ciencias duras, materia de ciencias, matemáticas. Bueno, y de hecho, ANGE, en ese informe, recomienda que se adopte un modelo
donde se incorpore el STEM. El STEM es una metodología o un modelo que hace énfasis en las ciencias, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería. Y esto ayudaría a que nuestros jóvenes puedan desarrollar una mayor habilidad en el manejo de aspectos técnicos, científicos, matemáticos, una mayor capacidad para experimentar, para definir hipótesis, para resolver problemas, para trabajar en proyectos, para, diríamos, diseñar también algunas soluciones alternativas, porque se trabaja en torno a proyectos y hay una visión interdisciplinaria en los aprendizajes. Esto aquí en el país se ha llevado a cabo en el Liceo Dr. Canela de Hermanas Mirabal, la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Y ha dado resultados? Claro que sí. Esos chicos han ganado premios internacionales con proyectos que han presentado. La escuela Fray Ramón Pané, que queda en Los Ríos frente a INTEC, también abordó un modelo que ellos llamaron Educación para Pensar, que era justamente dentro de este enfoque de enseñanza. De manera que nosotros tenemos como... ¿Y es posible multiplicar esos programas pilotos? Sí, es posible, si se forman los docentes. Si formamos los docentes en este enfoque, en esta metodología, y dotamos a las escuelas también de lo que se requiere para ello, porque se requerirían entonces dispositivos tecnológicos, pero también mayor cantidad de laboratorios, una serie de materiales que realmente ayuden a que el estudiante pueda desarrollarse con esos niveles de apropiación de habilidades para la búsqueda de soluciones, para resolver problemas, para trabajar bajo, diríamos, un modelo de método científico donde se plantea un problema, se definen hipótesis, se buscan alternativas, incluso las competencias de redacción, de comunicación, porque los jóvenes tienen que luego elaborar ese proyecto, describirlo, presentarlo. Ahí desarrollan capacidades también argumentativas, analíticas, de comunicación, el pensamiento crítico. Eso, hacia allá es que tenemos que ir. Pero eso tomaría años, doctora. Bueno, es un proceso en educación. De hecho, el hecho educativo por sí es procesual. Y realmente eso es lo que nos inquieta y nos preocupa, que en educación para tú evidenciar un cambio tiene que pasar un tiempo relativamente largo. En el mediano y largo plazo es que nos damos cuenta lo que hicimos mal o lo que hicimos bien. Y por eso es que a tiempo, ahora, viendo que a partir de estos 10 últimos años, la inversión no ha sido un elemento, diríamos, significativo para la transformación y el cambio educativo, entonces nosotros no podemos perder 10 años más esperando a que las cosas cambien. Nosotros tenemos que incidir, intervenir, enfocarnos realmente en lo misional. ¿Qué es lo misional? Lo pedagógico, el aprendizaje de los muchachos y de los niños. Y esto entonces, nosotros trabajar para lograr que ese proceso sea realmente virtuoso, que nosotros podamos desarrollar un sistema educativo que permite incidir también favorablemente en la productividad del país, pero no solo eso, sino también en formar buenos ciudadanos, con valores, con que puedan, ¿verdad?, ser ciudadanos que conozcan sus derechos, que puedan cumplir con sus deberes, que se inserten de manera creativa, productiva, al trabajo decente, al trabajo honesto, que puedan a partir de su superación como seres humanos también convertirse en ciudadanos de bien. Y eso se logra a través de la educación. La educación incide en todo en la vida, en el desarrollo social, económico, en la productividad, en la empleabilidad, en el Estado de Derecho. Y además la educación, desde mi punto de vista, es el principal factor protector de riesgos con que cuentan niños y jóvenes en nuestro país. Un joven que deserta de la escuela media a temprana, diríamos, edad, es probable que entre en un entorno de riesgo psicosocial, que pueda delinquir, que además no pueda desarrollar a plenitud sus habilidades, sus capacidades, su potencial, que sí lo tiene. Que las niñas, entonces, ya vimos que estamos invirtiendo más de 1.000 millones en el tema de embarazo en la adolescencia. Por tanto, hay una serie de problemas sociales
que si no se gestiona bien el sistema educativo, si no lo convertimos en un espacio seguro, creativo, que sea, ¿cómo yo diría? Que sea atractivo para que nuestros jóvenes sientan el deseo de ir a la escuela, de aprender. Entonces, como sociedad nos estaríamos también limitando y diezmando. Estaríamos diezmando las capacidades cognitivas que tienen nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que son inteligentes, que son creativos, que son ingeniosos, pero que sencillamente la escolaridad debe apoyar ese desarrollo cognitivo a plena capacidad. Y ahora no lo estamos haciendo bien. Qué pena no tener más tiempo, doctora Josefina Pimentel. La doctora no lo va a decir, pero ella es de las candidatas para ascender del comité de la dirección central a la dirección política. Ella no tiene que hacer campaña porque va de línea, de seguro, a la dirección política, que va a convertir al PL, a la Fuerza del Pueblo, en el partido que tiene, va a tener mayor cantidad de mujeres en su dirección política, el equivalente al comité político. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sí, gracias. Fiesta de la democracia, esperamos, son muchas compañeras valiosas, 100, que un grupo importante de ellas. Y son 20 que van, ¿no? 20, sí, de este órgano de dirección y pensamiento estratégico de la Fuerza del Pueblo, que es una manera de aportar al país y de entregar parte de lo que hemos recibido. Magnífico, muchísimas gracias, doctora.